Buenos días a todo aposento alto familiar, el camino que prácticamente estamos hoy saludando a cada uno de ustedes. Bendiciones, bendiciones a cada uno de ustedes. Saludos también a los siervos, las siervas del Altísimo, del Rey de Reyes y Señor de Señores, hoy en este día precioso. Saludos familia ahí de los aposentos altos, desde el más pequeño, los niños, adolescentes, jóvenes, adultos, abuelitos, todos reunidos en familia. Les invito al mensaje de la palabra del Altísimo, del Eterno, que nos regala la vida. Gracias, Altísimo. En este día, nuestro más fiel agradecimiento a ti. A pesar de las circunstancias, problemas, estamos aquí vivos. Gracias a la misericordia tuya, porque tu misericordia son nuevas cada día. Hoy te pedimos que tú nos dirijas, Rajacados, Espíritu Santo, que envíes el maná de lo alto, que envíes la palabra de vida eterna, no de muerte, sino de vida eterna. Que tú levantes, que des fuerzas a los que no tienen ninguna, a los caídos que los levantes, que esta palabra, como dice la Escritura, no queda vacía, sino que penetre hasta lo más profundo de cada corazón, hasta donde no puede llegar nadie, solamente tu palabra, que es como una espada de dos filos, que traspase ahí hasta lo más profundo, hasta los tuétanos, y discierna los pensamientos y las intenciones que en este momento muchas personas la tienen. Disciernes los pensamientos y las intenciones del corazón, y por favor libres con esa espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, que tú partas el alma, que limpies el espíritu, la mente, el corazón. Y Padre, a los que tienen guerra, conflictos, pongas mucha paz. A los que tienen duda, aumentes la fe en cada uno de ellos. A los que están desesperados, angustiados, los que tienen miedo, Señor, llénanos del poder de tu Santo Espíritu y transfórmalos con fuerzas de búfalo, para que en este día y todos los días tú enfrentes, tú vayas delante de cada uno de nosotros, y tú eres el que enfrentas, Señor, nuestros miedos, nuestras debilidades, porque nosotros nos escondemos en ti. Te damos gracias en este día, y que tu palabra, este maná de lo alto, venga como banquete a cada una de las familias. Hoy queremos comer este banquete espiritual en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y decimos: amén. Aleluya. Bueno, hay muchos que han vivido con miedos, con temores, con desesperaciones. Bueno, aquí tenemos una palabra hay un título: la victoria sobre el temor, sobre el miedo. Y quisiera llevarles a la palabra de nuestro Dios Todopoderoso, porque lo que aquí se predica es palabra de Dios. Le invito, empecemos con este gran rey David. Empezó desde jovencito, y empezó ahí cuando Saúl desobedeció a nuestro Dios Todopoderoso. Y cuando hay desobediencia constante, porque llegó hasta un límite de la paciencia de nuestro Altísimo Rey, y tuvo que desechar ese reino. Pero puso a un jovencito llamado David, un pastor de ovejas. Y él fue llamado desde muy joven. Profeta Samuel fue a su casa, donde su padre, y ahí tenía hermanos, pero él fue el último en salir. Samuel dijo: él es. Porque
anteriormente había otros hermanos que de un parecer hermoso, que carnalmente Samuel ya quería ungirlo, uno de ellos. Pero el Señor es lo que sabe. Le dijo, mira, no veas la imagen, la apariencia de las personas, sino mira el corazón. Porque yo miro el corazón, le dijo el Señor. Y en realidad lo que está viendo en este día el Señor es tu corazón. Puede ser que a muchos no importes nada, pero para el Señor le importa tu corazón. Y así fue. A este pastor de ovejitas fue llamado y vino el profeta Samuel. Lo invito en Primera de Samuel, esto está en la palabra, el capítulo 16. Vamos a leerlos alternadamente para ganar tiempo. Usted lo puede leer totalmente en su casa, en su familia. Pero vamos a Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Entonces Jehová dijo, levántate, le dijo al profeta Samuel, levántate y úngelo, porque este es el varón. Y en este día también te dice el Señor, ustedes, tú eres mi hija, tú eres mi hijo, en este día, que aunque te han desechado, tú eres mi hijo, y te voy a ungir con el aceite fresco de la unción del Espíritu Santo. ¿Sabe que la unción del Espíritu Santo nos fortalece, nos da fuerza en esos momentos de debilidad, de decadencia, de desánimo? El Señor pone ánimo, de tristeza le pone alegría, de guerra le pone paz, un ánimo que es nuevo. Mire, y dijo, y Samuel tomó el cuerno del aceite. Estoy en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día, escucha bien, en adelante, desde aquel día en adelante, el espíritu de Rajacados, el espíritu de Yahshua Mashiach, el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó y luego Samuel, y él se volvió a Rama. Mire, el espíritu de Jehová se apartó en cambio de Saúl, y a cambio a él le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Esto es causa de la desobediencia, Por eso, querido amigo, amiga, hermoso es obedecerle al Señor. Hermoso es servirse el banquete de la palabra de Dios. Porque dice que si meditas todos los días en la palabra de Dios, serás como un árbol plantado que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y escucha bien todo lo que hagas, prosperarás. Pero al contrario, si desechas a nuestro Creador, a la palabra de Dios, pues las consecuencias son adversas. Como Saúl, vino un espíritu, estamos en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl. ¡Qué tremendo! Dios no quiera que el espíritu de nuestro Dios Todopoderoso se aparte de nosotros. Sería lo último. Para nosotros el vivir es el Señor, es Cristo. Sin Él no podemos vivir. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ese debe ser el lema de todos los días. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Qué tremendo si Cristo no vive en mí. De que el Espíritu de Dios que está dentro de mi corazón, porque altivez mía, por rebeldía mía, por desánimo o por lo que venga de las tinieblas, el Espíritu de Dios se aparte. Mire, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl, que era el rey, le dijeron, he aquí, ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. ¡Qué tremendo! Tenemos al otro lado, en cambio, el otro polo, a un David ungido con unción del Espíritu Santo, porque Dios vio su corazón. Y Saúl
Estoy en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 23. Cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, ahí tenemos a este joven David. ¿Qué hacía David? David no era un doctor, no era un médico, pero era un ungido del Dios Todopoderoso. Bueno, usted se preguntará, ¿qué puede hacer un ungido? Saúl estaba trastornado, estaba con miedo. Una persona con miedo se siente paralizado, tiene miedo a todo, miedo a que le quiten aquí el trono. ¿Sabe? Pero David, aunque había sido ungido para rey, aún no había sido nombrado. No había todavía estabilizado como rey. Estaba en ese proceso. Sin embargo, así fue llamado David. Y la palabra dice, David tomaba el arpa. Él tocaba un arpa. ¿A quién le tocaba? ¿Al mundo? No, al Señor. Yo le pregunto, hoy en este día usted se levantó a alabarle a Dios. Recuerde los pajaritos, las aves, ellos cantan en la mañana, le cantan al Señor. Mucho más nosotros que somos mayores que una avecita, una ave, debemos darle la gloria y la honra al Señor. David tocaba el arpa y tocaba con su mano. Y mientras David tocaba esas bellas alabanzas, porque si usted ve los salmos del rey David, preciosos salmos que le alaban a Dios, pero también salmos cuando él se encontraba en angustia, desesperación y miedo, que en esta mañana vamos a ver. En esta primera parte, él ha sido ungido. Y aquí viene a Saúl. Saúl tenía alivio, recuerde, alivio, y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Cuando David tocaba el arpa, con esa unción del Espíritu Santo, ese espíritu malo que estaba en Saúl se apartaba. ¿Por qué se apartaba? ¿Por la melodía? No, es porque esa melodía estaba exaltada, estaba llena del amor a nuestro Dios. Y el espíritu malo huía. Por eso, en esta primera parte, tenemos a un Saúl en desobediencia y a un David en obediencia. A un Saúl con miedo, con temores, pero a un David firme en el Señor. Y sigamos viendo esta historia cuando en Primera de Samuel, en el capítulo 17, aparece un personaje de los filisteos, un personaje rotundamente malo, que vino a enfrentarse al ejército de Israel. El ejército de los filisteos se enfrentaba al ejército de Israel. Pero más que ejércitos, había un hombre, aquí en Primera de Samuel, capítulo 17, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gad. Goliat de Gad, Gad porque él pertenecía a una población de los filisteos llamado Gad. Y tenía, escuche bien, una altura de 6 codos y un palmo. Bueno, usted dirá 6 codos y un palmo. Un codo mide aproximadamente 46 centímetros y un palmo 23. Bien, si estamos, la palabra de Dios nos dice que 6 codos y un palmo, relativamente él medía unos 3 metros de alto. Era un gigantón comparado, mire, a los que había en ese entonces. 3 metros de altura. Por lo tanto, ¿qué hizo el ejército de Israel? En vez de enfrentarle, Dios mío, ellos cambiaron de parecer. Les entró el miedo. Mire, veamos en el versículo, estamos Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 11. Oyendo Saúl, el rey Saúl, de este gigantón, y todo Israel, estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron
gran miedo. No solamente Saúl, todo el ejército de Israel, imagínense, cayó en el miedo, en la desesperación. ¿Miedo de qué? De morir. ¿Miedo de qué? De verle a este gigantón. Sí. Y hoy estamos justamente en este tema, victoria sobre el miedo. Primera de Samuel, capítulo 17, asomó el ungido del Señor, David. Y él sí quiso enfrentarse, aunque todos los demás compañeros, conciudadanos del ejército de Israel tenían miedo, él estaba firme porque era ungido de nuestro Dios Todopoderoso. Y mire, y dijo David, estoy en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 32. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. ¿A causa de quién? Del filisteo Goliat. Tu siervo, David, irá y peleará contra este filisteo. Mire, ¿de dónde sacó esa fuerza? Salió de la confianza en el Altísimo, de la fe que David tenía, porque David le conocía bien a nuestro Dios. Y para perder el miedo, hay que conocerle bien a nuestro Dios. El Señor siempre te dice, no temas, no tengas miedo. En otras palabras, yo estoy contigo. Pero si Él me está diciendo eso, yo tengo que creerle a Él. Si me dice, no temas, no tengas miedo, yo estoy contigo, yo le creo a Él, porque Él está conmigo. A pesar de tanta situación que me puede estar enfrentando, tengo a mi Dios, que Él me dice, no tengas miedo, yo estoy contigo. Y esto lo sabía bien David. Y por eso Él tenía el respaldo, no del pueblo, sino del Rey de Reyes y Señor de señores. Eso es suficiente para tener victoria sobre el miedo, sobre cualquier temor, sobre lo que en este momento tú te encuentres pasando. Agárrate del Señor, así como David. Y mira lo que pasó. Saúl le dijo a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo. Mire, en vez de apoyarle, encontró desánimo en la vida nuestra. En vez de enfrentar, en vez de ayudarnos, muchos nos ponen desánimo, nos ponen miedo. Pero cuando estamos firmes en el Señor, digo yo voy en el nombre de mi Señor, porque sé que Él está conmigo. ¿Y qué pasó? No podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho. Sí, era un jovencito. Y él, un hombre de guerra desde su juventud. Sí, así le puso la comparación a Goliat, a un hombre de guerra, y que aquí este muchacho no podía hacer nada. Pero mire la reacción de David. Él insistió y lógicamente le dieron ahí esa espada, los vestidos de guerrero que le quedaban pero muy grandes. Realmente no le entraban a él porque nunca se había puesto el traje de guerrero, de soldado. No había salido a una batalla. Él tenía otras armas. Primero, la arma poderosa de nuestro Dios. Pero también, mire, ¿qué hizo él? Estoy en 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 39. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba del traje de soldado. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Sí, así es que no me sirve. Y David echó de sí aquellas cosas. Él sacó el traje y allí dejó hasta la espada. Y tomó su cayado, lo que cogió, ¿qué es? En su mano, y escogió 5 piedritas. Eso era. Imagínese enfrentarse a un grandulón de 3 metros que tenía su tremendo embestidura, su armadura, su espada.
tremendo para espantarse, pero él cogió eso. 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril. Eso era todo. En el zurrón que traía, ¿y qué más tenía? Piedras, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Eso era todo. Y el filisteo, viéndole así, prácticamente, ¿sabe qué le dijo? A David, este filisteo, le dijo: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Él nunca se imaginó enfrentarse a un muchacho con unas 5 piedritas. Y se sorprendió. Y lo primero que hace el espíritu del demonio es maldecir, es decirle que le va a ir mal. Pero cuando usted está firme enfrentando a la guerra, nuestra vida diaria es una entrega de una batalla continua todos los días, pero hay que mantenernos firmes, así como David. ¿Qué le dijo este filisteo? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces, mire, David, confiado en nuestro Dios Todopoderoso, le dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada, con lanza y javelina, pero yo, dijo David, vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Aleluya, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Y qué le dijo David? Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Toda la tierra sabrá que hay el Dios de Israel. Aleluya. Y se enfrentó David a Goliat y utilizó una sola piedra, como dice en el versículo 49 de primera de Samuel 17. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó allí una piedra y la tiró con la honda y hirió al filisteo, aquí en la frente. Y eso fue suficiente. Lo hizo en el nombre del Señor. Y esta es la victoria que le concedió el Señor a David. ¿Y qué pasó? Ahí tenemos a un rey Saúl que comenzó a tener celo de David. Y bueno, tenía celo porque David, cuando entraba a la ciudad, pues estoy en primera de Samuel capítulo 18, ¿sabe qué le decía al pueblo? Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y esto le causó enojo a Saúl. Se enojó y le entró ese celo. Hay 2 tipos de celo. El uno, el celo animal, diabólico y satánico, que entra para destruir, para matar, como le entró a este Saúl, al rey Saúl, que le entró este celo de querer matarlo a David por el celo animal, diabólico y satánico. Se enojó Saúl. Y mire, en el versículo 10, estoy en primera de Samuel, capítulo 18, versículo 10, aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. Sin embargo, a pesar de este enojo que tenía Saúl con David, David nunca dejó ese instrumento de alabarle a Dios. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y le arrojó Saúl la lanza diciéndole: enclavaré a David a la pared. Pero David le evadió esta lanza 2 veces. ¿Qué es lo que estaba pasando? Mientras David le consolaba con la alabanza, Saúl cogía la lanza y estando ahí al frente le lanzaba para querer matarlo. Imagínense. Y él esquivaba una y otra vez. Esto ya no solamente fue ese día, fue ya de continuo. Se fue agravando. Y David entró
entró a coger un miedo, porque dése cuenta el que había hecho para recibir estas amenazas de muerte. Y a veces en nuestra vida hay amenazas también cuando estamos en el valle de sombra de muerte, en el valle de problemas, de dificultades. Pero ahí recuerde, ahí está el Señor con usted. Él va frente, delante de nosotros. ¿Y qué pasó? Definitivamente David huyó. Como nos dice en 1 de Samuel 19:18. Huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ram y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y muraron en Nayot. Este espíritu malo quería matar a nuestro querido David. En el capítulo 20, vayamos a 1 de Samuel, capítulo 20, versículo 1. David comienza a huir y nos vamos también al capítulo 21. David comienza a huir de este rey Saúl. Y él se va a la cueva de Adulam, a meterse ahí, a refugiarse solo. No sabía ya nada más que hacer. Le embargó el miedo, imagínense, ante esta circunstancia. En momentos, mis queridos amigos y amigas, de nuestra vida, hay momentos también que nos embarga el miedo, así como a David también. ¿Y qué cambio de David? Que cuando enfrentó a Goliat, hoy se enfrentaba a este miedo de la muerte, de ser muerto por parte del rey Saúl. Y comenzó a huir. Y comenzó a cometer varios errores ahí. En el capítulo 21, el versículo del 10 al 11, pues ahí vemos que él se presenta ante un rey porque está huyendo, al rey Gad. Y él se hace pasar como loco por el miedo que este rey también le iba a matar. Y bueno, comenzó a balbucear, a escribir en paredes. Bueno, este rey dijo, este está un loco y échenle de ahí. Él no estaba loco, David, pero por el miedo comenzó él a enmarcarse que estaba loco para engañar a este rey, para librar de ser muerto. Y también luego después fue a donde los sacerdotes, a pedir ahí comida y espada, a decir que tiene un ejército, a poner mentira. Y se fue degradando en este sentido, David, degradando en la mentira. Y le ofrecieron ahí ese pan que era dedicado en holocausto a nuestro Dios Todopoderoso. Le tuvieron que dar. Quería una espada, la espada ahí de Goliat lo tenían, dijo, esto es lo único que tenemos, te lo doy. Pero él estaba mintiendo, David. Tremendo este error también de David. Por lo tanto, cuando Saúl se enteró que ahí estaba David, mandó a matar a estos sacerdotes, a 85 sacerdotes y a muchas mujeres y niños. David se consternó más y se sentía culpable de todos estos hechos. Mire, hay momentos en los cuales establece en la vida de usted, de mí, de cualquiera, en que se presentan estos terrores, temores, miedos, así como se le presentó a David. Y estando en esas circunstancias, él comienza a escribir los salmos. Y yo le invito, hay varios salmos, pero le voy a invitar al salmo, vayamos al salmo 27, por favor.
Le invito, ahí familia, te invito a que abra la palabra de Dios. Y en esa desesperación él dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizar? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Yo estaré confiado. Y ahí en su casa dígalo, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en mi Señor. Hermoso este salmo. Aunque ahora usted se siente solo, abandonado, tal vez en este momento, la palabra le dice, aunque mi padre y mi madre me dejaron, con todo Jehová me recogerá. Aunque mi padre, mi madre, aunque la familia la abandonare, con todo Jehová me recogerá. Porque Él está desde el vientre mismo de nuestra madre. Él ya estuvo viéndonos, cuidándonos, y Él nunca nos ha dejado. Él dice, no os dejaré huérfanos, siempre estaré con ustedes. Estaré con ustedes no solamente en este día, todos los días, todos los meses, hasta el fin del mundo. Ese es mi Señor. Él es fiel. Aleluya. Y mire, el miedo que se establece ante varias circunstancias. Hay muchos tipos de miedo que se presentan. Por ejemplo, hay el miedo a las personas. Uno de estos casos que estamos viendo a David, tenía miedo a Saúl, a que le mate. Miedo a las personas, miedo a los policías, miedo a los asaltantes, a los homicidas. Hay un miedo que se establece. Estos son varios tipos de miedo. Y estos miedos que se establecen, pues, son prácticamente aterrorizantes. Sí, llegan a paralizarle a la persona. Quisiera verle un proverbio. El proverbio, vamos a ver si lo encuentro. Proverbio. Vayamos al proverbio 29, por favor. 29, 25. El temor del hombre, dice la palabra de Dios. Estoy en Proverbios 29, 25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Cuando confiamos en el Señor, así el hombre nos quiera poner la cascarita, el lazo. Delante de Él está el Señor. Él está en toda parte. Él es mi defensor. Y como dice la Escritura, el que confía en Jehová será exaltado, será levantado. Porque el enemigo lo que quiere verte es caído. Pero tú debes decir, caído, pero no destruido. En apuros, pero no desesperado. Perseguido, pero no desamparado, porque el Señor nunca te ha dejado, te ha levantado. Si tú has confiado en el Señor, Él te ha levantado y te seguirá levantando. Nunca, nunca decaigas. Si en este día tú estás perseguido, estás solo, confía en el Señor, porque la palabra dice que serás exaltado, levantado. Él te sacará del pozo de la desesperación. Pondrá tus pies sobre roca, pondrá tus pies sobre monte, y ahí te levantará el Señor. Él cogerá con tu mano, con la diestra del Señor. La diestra del Señor te levanta y te dice, mío eres tú. Él te ama, Él te quiere, así como David fue perseguido. Estos son los temores que pone el hombre. Pero hay también otros miedos.
Otros miedos, miedo a las circunstancias. Miedo a las circunstancias, por ejemplo, en este tiempo que estamos viviendo. Miedo a que vas a perder el empleo. Tu negocio te fue mal. O si te estás poniendo un negocio, te pones ahí la incertidumbre de que mi negocio me va a ir mal. Te estás poniendo, te estás adelantando. ¿Qué es el miedo? Es adelantarse a las circunstancias, al problema. Yo le estoy dando ya solución, me va a ir mal. Mi hijo se va a morir, mi hija se va a morir, mi tía se va a morir. Estamos poniendo, aumentando y poniendo males porque estamos desconfiando del Señor. Aquí tenemos un enemigo de la fe que se llama miedo. Cuando tú, en vez de tener fe en el Señor, te embarcas en la fe del miedo, entonces se debilita la fe en el Señor y te embarcas en la desesperación, no puedes dormir, porque el miedo, mira, científicamente le trae problemas cardiovasculares al páncreas, al hígado. Te quedas estático. No puedes tomar una decisión. Una persona con miedo no puede tomar una decisión correcta porque no está embarcado en la fe de nuestro Dios. La fe destruye al miedo. Pero en lo contrario, cuando yo le veo más alto al miedo que a mi Dios, entonces destruye mi fe, la fe al Altísimo. Por lo tanto, no desmayes. Mantente firme en la esperanza de nuestro Dios. Tenemos también otro tipo de miedos, temor al diablo, una casa embrujada o la oscuridad. Mire que no puedes dormir. El Señor te dice, no tengas miedo a quien puede quitar el cuerpo, pero el alma no. Temed más bien al que puede, al alma y al cuerpo enviar al infierno. A él tengo que yo tenerle temor. Pues hay muchos tipos de miedo que son negativos. Muchos tipos de miedo que son muy negativos. ¿Qué es lo que hacen estos miedos? Me hacen desmayar, desfallecer. Sí, esto afecta a mi sistema nervioso, cardiovascular. Me afecta porque no puedes dormir. No estás tranquilo. Tu carácter cambia. Tu ánimo. Y todo está embarcándose. Porque realmente en vez de estar en la luz, encuentras que estás en las tinieblas. Y por eso en este Salmo 27 la palabra de Dios es tan hermosa, poderosa, todopoderosa. Es un alivio que nos da en momentos de angustia y desesperación. Cuando la palabra de Dios te dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Esto del temor. Mira, el miedo. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿De quién? Cuando estamos hablando de luz. Mira, la luz es dinámica, se mueve, tiene velocidad, prácticamente una velocidad que lo han calculado a 300,000 kilómetros por segundo. Es tan veloz que también ya no hay forma de calcularle, que le ponen ahí años luz. Esto de la luz es algo tan maravilloso en comparación a las tinieblas. Tenemos luz y tinieblas. Cuando una persona está en tinieblas, está paralizada, porque las tinieblas no se mueven, son estáticas, están ahí, y a la persona le mantiene estática, quieta, inmovilizada, llena de pánico. Pero cuando estás en la luz, tienes movimiento, porque la luz tiene movimiento, es dinámica. Y la luz resplandece sobre las tinieblas. Y esto es algo tan hermoso. Aquí te invito a Juan capítulo 1, 5. Vayamos, Nuevo Testamento, Juan 1, 5. Qué hermosa es la palabra de Dios y te estoy invitando para que lo compartas. ¿Qué dice la palabra? Juan 1, 5. La luz en las tinieblas resplandece. Qué hermoso. Que cuando yo estoy en tinieblas, ¿cuándo estoy débil en la fe? Cuando estoy
débil en la fe, cuando me embarga el miedo, el terror, entonces eso debilita la fe en el Señor. Para no debilitarme en el miedo, que no me embarque en el miedo, debo estar firme en la palabra de Dios. Si dice que Jehová es mi luz y mi salvación, debo creerlo, porque la luz resplandece sobre las tinieblas. Las tinieblas, cuando tú entras en un túnel de oscuridad, no sabes dónde moverte, porque puedes caerte. Y asimismo en la vida, cuando hay personas que están en tinieblas, están, en otras palabras, están ciegas. Y un ciego no puede guiar a otro ciego, ambos caerán en el pozo. Pero cuando viene la luz ahí en el túnel, veo ahí en el fondo que hay una pizca de luz. Esa pizca de luz me da la salida para mi vida. Porque allá en el horizonte veo que esa luz está mi Dios, Jehová es mi luz, ahí está mi salvación. Y a esa luz es la que tengo que seguirla, porque Jesús es el camino. El camino, la verdad, no es la mentira, es la verdad y no es la muerte, es la vida. Así es que debo creer a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino solamente por nuestro Señor Jesucristo. Y a Él tengo que seguirlo, porque Él me muestra el camino. En ese camino de desesperación, de angustia, Él me muestra el camino por donde tengo que seguir. Y para eso es importante que yo ore, converse con nuestro Padre Celestial, para que Él me muestre el camino. Tengo que también comer la palabra, que por medio de esta luz, lámpara es a tus pies esta palabra, lumbrera en tu camino, es luz, lumbrera en medio de la oscuridad. Esta lámpara se enciende en mi vida y yo encuentro la luz para poder caminar con nuestro Señor Jesucristo y poder salir adelante. Porque somos más que vencedores en Cristo Jesús de Nazaret. Vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, cuando confiamos en nuestro Señor Dios Todopoderoso, porque Él nos saca del pozo, del abismo, de la desesperación. Coge con su mano diestra y me levanta la roca, la montaña, me pone sobre lo alto, nos exalta cuando estábamos hundidos, caídos, pero no destruidos, en apuros, pero no desesperados, perseguidos pero no desamparados, porque tenemos a Cristo Jesús en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia. Él es el Salvador de nuestra vida en estos momentos de pandemia, de virus. Entiende, si hoy estás vivo es porque Dios te ha cuidado, te ha dado el pan nuestro de cada día. A Él debemos darle la gloria, la honra, el honor, el agradecimiento, para tomar fuerzas de búfala. Él dice que multiplica las fuerzas del que no lo tiene ninguna. Y por eso vemos jóvenes cansados, se fatigan y caen, muchachos que se cansan y se caen. Mas los que esperan en Jehová de los ejércitos tendrán nuevas fuerzas, alas para volar alto. Volamos alto, no estamos caídos. Somos como águilas, volamos alto, no como gallinas que están caídas. Las águilas vuelan a lo más alto y allí es donde te debe llevar el Señor. Y hoy te está llevando en el nombre de Cristo Jesús. Estos miedos son negativos, pero hay uno que nos habla la palabra de Dios. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor. Temor aquí no es miedo, es respeto, es obediencia. Santiago nos dice ahí en 4:7: someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. ¿Qué tengo que hacer para vencer los miedos? Someterme al Señor, sumergirme en la palabra, obedecerle a mi Señor. Por eso dice la Escritura: someteos a Dios, resistir al diablo. ¿Con qué le resisto? No lo estoy resistiendo yo con mi fuerza, sino es con la palabra, con la obediencia, resistir al diablo y él huye. Él lógicamente quiere que estemos hundidos, sumergidos en el miedo, en el terror, pero te digo que hay una salida sobre las tinieblas. Segunda de Pedro, capítulo 1, 19,
Te invito a que abras ahí. Aquí hay varias salidas que nos da la palabra. Además que la palabra te dice que es medicina para tu cuerpo, refrigerio para tus huesos. ¡Qué hermoso! Segunda de Pedro 1:19. La palabra nos dice, bendito Creador. Aleluya. Santo, santo eres, Señor. Segunda de Pedro. Yo me he estado yendo a la primera de Pedro. No, es segunda de Pedro. Por favor, no se me confunda. Sí, por favor. Su palabra dice, tenemos también la palabra profética, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha, escucha bien, que alumbra en lugar oscuro. Esta palabra es una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hay corazones que están llenos de oscuridad, pero cuando entramos a la palabra, dice que es como una antorcha que alumbra mi vida, que alumbra mi caminar, alumbra mi mente, me despierta. Porque el Señor dice, despiértate tú que duermes, levántate ya de los muertos, levántate de las tinieblas, deja de estar dormido en las tinieblas, levántate de esos zombies de los muertos, levántate, porque la luz de Cristo ha venido hoy día a tu vida. Levántate, ¿qué haces dormido? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 8, por favor, te sigo invitando. La palabra de Dios es todopoderosa. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 8. Sin embargo, escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él, en mi Señor y en vosotros, en nosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Mire, las tinieblas pasan, eso lo dice la palabra, cuando estamos en la luz verdadera. Estamos en problemas, en tribulaciones, pero pasaremos, no nos quedaremos. Qué hermoso. Pero es necesario sumergirnos en las palabras de nuestro Dios Todopoderoso. Y el primer punto es el amor a Dios. El amor a Dios, el perdón. Hay veces por no perdonar nos sumergimos en las tinieblas. La palabra de Dios dice, el que dice está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Cuando yo no perdono, cuando yo no pido perdón, ando en tropiezo. Ando aquí con una atadura en mi corazón. Y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado los ojos. Cuando no perdono. Pero si perdono, todo esto desaparece. Y me entra la alegría, el gozo. El gozo del Señor es mi fortaleza. Es la fortaleza de mi Señor para seguir adelante. Hay muchas cosas que nos ofrece también el mundo que nos lleva a las tinieblas. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Hay tantos deseos en el mundo, hay tantas cosas que nos desea el mundo, pero aquí dice, el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, escúchame bien, permanece para siempre. Permanece para siempre. Aleluya. En este día, te estoy predicando victoria sobre el miedo. ¿Quién es el que nos da la victoria sobre el miedo? Nos da
nuestro Dios Todopoderoso. Él es el que nos saca de las tinieblas. Aquí David, como te he explicado, tenía miedo a la muerte. Si hay alguna situación de que tú estás pasando, que tienes miedo a la muerte, la palabra de Dios te dice en Mateo 10, capítulo 10, versículo 28 al 31, no temas a los que matan el cuerpo, porque al alma no pueden matar. Temed más bien aquel que el cuerpo y el alma pueden enviar al infierno. ¿Quién es Él? Nuestro Dios. Y si estás desamparado, te sientes solo, en una soledad, mira, no estás solo. Salmos 34:15 te dice, los ojos de Jehová están sobre los justos. Él te está viendo. Si tú estás solo ahorita, escuchando este mensaje, la palabra de Dios te dice que los ojos de Jehová están sobre ti. Él te está mirando, Él te está viendo. No estáis solo. El Señor dice, no os dejaré huérfanos. Palabra también dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Aleluya, en Él me refugio. Así me dejen todo el mundo, Jehová me recogerá. Aleluya. Y es un tiempo que vamos a pasar aquí en la tierra, no es un tiempo aquí 30, 80, 100, como dice la Escritura, 70 o 80 años en el Salmo 90. Por los más fuertes, 100. Pero es un tiempo. Pero después nos espera una vida eterna, donde ya no habrá pecado, ya no habrá lágrimas, sufrimiento, miedos, angustias, no habrá hospitales, no habrá enfermedades. Llegará ese tiempo. Ese es el tiempo de oro. Que si tú crees en el Señor Jesucristo, te llegó hoy día ese tiempo. No tienes que esperar que tú mueras. Te llegó hoy día la felicidad más que la lotería. Te llegó vida eterna. La vida eterna no se compra con oro y plata. Se compra y lo pagó mi Señor Jesucristo con la muerte en la cruz del Calvario. Con esa muerte tremenda. Él te ama, te amó desde hace vientre de tu madre mismo, antes de que nazcas, antes de la fundación del mundo, como dice en Efesios. Desde ahí te amó y te ha traído acá para que tú en la tierra cumplas lo que tienes que cumplir. Y luego, siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho el Señor te pondrá. Entra al aposento de mi Señor. Es lo que te está diciendo el Señor. Búscale al Señor. Deuteronomio 31:8 te dice, Jehová irá delante de ti. Él no te dejará solo. Él va delante de ti. Él es el Rey de Reyes. Él es tu guerrero. Él es tu vengador. Si estás pasando por momentos de peligro, de desesperación, mi querido amigo y amiga, aunque andes en valle de sombra de muerte, no tengas miedo, no temas, porque su vara y su cayado estarán ahí, para que tú confíes en el Señor. Su espada, la espada de dos filos que traspasa, que parte el alma y discierne los pensamientos de las intenciones del corazón. Esa espada es el aliento de vida. Porque el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida, no solamente hoy día, todos los días de tu vida. Y en la casa de Jehová morarás por los siglos de los siglos. Diga, amén. Este es nuestro guardador, este es nuestro Dios Todopoderoso, el que abre caminos, el que te libra del lazo del cazador, de la peste destructora. Jehová es el que guarda tu alma, el que cuida tu entrada y tu salida. ¿De qué debes temer? El amor a Dios echa fuera el temor. Cuando tú tienes amor a Dios, cuando tú le amas y has sido invadido con el temor, el miedo, el amor a Dios dice que echa fuera el temor. ¿De quién debo temer? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De qué debo temer? Jehová es mi fortaleza de mi vida. ¿De qué he de atemorizarme? Él es mi fuerza. Él es mi todo. He aquí, agarrémonos del Señor.
Agárrate de la palabra, agárrate de las promesas que están escritas aquí en la palabra de Dios. Jehová es mi pastor. Y dilo, nada me faltará, nada me faltará, porque Él es el que me da todo. Hasta aquí. Que el Señor te bendiga en todo. Agarra al Señor. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? En el nombre del Señor. Gracias. Que Dios te bendiga. Amén y amén.